¿Les parece? Vamos arrancando con esta cuarta charla. Me presento, bueno, nombre es Mane, Marianela Mane Fun. Bueno, acá en nombre de las Mujeres Idealistas de Argentina, de la FES, de la USINA y de la JS del MNR, es que le damos la bienvenida a este cuarto encuentro del ciclo Desandar las violencias, diálogos para construir sociedades más igualitarias, este cuarto encuentro que se denomina violencia económica. También conmigo va a estar moderando Mari López, Mariana, una compañera a quien también le doy la bienvenida, está acá conectada con nosotras. Queremos agradecer la presencia de cada persona que se ha sumado a este ciclo de charlas, aportando a que podamos seguir construyendo reflexiones colectivas para seguir interpelando las prácticas naturalizadas en cada uno de los espacios que nos toca transitar cotidianamente. En este cuarto encuentro vamos a contar, como lo venimos haciendo, con dos interesantes expositoras que seguramente nos van a dar un montón de herramientas para poder ahondar en un tema clave como lo es la violencia económica. Para continuar con el inicio de esta cuarta charla, le vamos a pedir unas palabras a Giselle Mahmoud, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Argentina, para que nos brinde un saludito y unas palabras. Te dejo la palabra, Giselle. Bueno, gracias, Mane. Hola a todas, a todos, a todes. Solo lo voy a hacer corto, pero solo quería, en primer lugar, agradecerle a la Fundación Ever, que siempre está acompañando y ayudándonos a armar estos encuentros y brindándonos todo su acompañamiento para poder seguir mejorando nuestra organización. Y en segundo lugar, a todas las compañeras y compañeros que hicieron posible este encuentro, porque sé que llevó muchísimo trabajo, que fueron meses y meses de coordinar, de pensar, de imaginar cómo lo queríamos hacer para poder tener la mejor jornada posible en los 5 encuentros, para poder llevarnos las mayores herramientas para poder abordar las violencias que vivimos, que sabemos que son un montón y que en este caso en particular me parece que estamos por abordar una muy importante, porque la violencia económica es precisamente esa violencia que cuando la sufrimos nos impide ejercer un montón de derechos que tenemos consagrados constitucional e internacionalmente en instrumentos internacionales que adhirió la Argentina y que sin embargo cuando los queremos llevar a la práctica y cuando tenemos la presencia de la violencia económica en nuestras vidas nos hace imposible ejercerlos. Así que creo que es fundamental que hayamos organizado esto, que lo podamos estar llevando adelante. Felicitar a las compañeras que están pudiendo aprovecharlo, los compañeros y compañeres, y esperar que tengamos el mejor de los encuentros, porque realmente creo que es un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde esas violencias económicas se recrudecen, donde las dificultades para llegar a las condiciones materiales que necesitamos para poder ejercer los derechos se hace más difícil aún. Así que, de mi parte, felicitarlos, agradecerle a la Fundación, agradecer a las compañeras y compañeros y compañeres y desearles que tengan la mejor jornada. Me gustaría poder acompañarlas y quedarme durante todo el encuentro, pero lamentablemente estamos sesionando en la Cámara de Diputados hoy en Santa Fe, así que tengo que volver al recinto para seguir con nuestra tarea legislativa. Espero que lo puedan disfrutar y que sea realmente una jornada muy productiva. Muchas gracias, Mane, y un saludo muy grande para todos, todas y todes. Gracias Giselle. Mane, te muteaste, no te escuchamos más. Ahí está, ahora sí, genial. Bueno, para continuar, gracias a Giselle, no sé si me muteé antes de dar las gracias, pero bueno, para continuar con la charla y antes de darle la palabra a las dos expositoras que hemos invitado en esta oportunidad, quería, bueno, repetir, estamos moderando entre Mari y yo. Vamos a estar recolectando todas las preguntas y reflexiones que vayan surgiendo en la medida que vaya transcurriendo la charla. Así que les invitamos a todos que puedan ir dejando sus comentarios, preguntitas y todo lo que deseen compartir en el chat del Zoom. Al finalizar, vamos a compartirlas con las expositoras para que puedan ampliar un poco más y que puedan responder también preguntas que surjan y demás. Y bueno, y ahora yendo al tema que nos convoca, que es la violencia económica,
queríamos compartir una pequeñita reflexión bueno, antes de darle la palabra a las expositoras, que bueno, que entendemos que si bien en los aspectos económicos de la violencia no suelen estar en el centro de los abordajes, nos interesa en este encuentro poder dar luz y vincular algunas cuestiones estructurales de la violencia de género que puede entenderse desde esa mirada. En el Ni Una Menos, los paros internacionales de mujeres impulsaron un debate y hacia las organizaciones feministas y de mujeres que instalaron discusiones económicas muy profundas, que entre ellas se pueden destacar qué es el trabajo, qué aporta valor económico en nuestra sociedad, dónde y por qué se concentran las desigualdades materiales, por qué las mujeres sostenemos y podemos parar el mundo. Nos interesa entonces hacer foco en estos aspectos y en aquellos aspectos económicos que a primera vista parecen no tener sentido bajo el concepto de violencia y que sin embargo la estructuran, la condicionan y la reproducen. Abordaremos aquí algunos de los temas que ponen en evidencia las desigualdades materiales y el impacto que tienen en la vida de las mujeres y las personas de las diversidades. Entre ellas el cuidado, las brechas de ingresos, el acceso al crédito, el endeudamiento, las formas de producción y distribución y el consumo de bienes y servicios. Para ampliar estos conceptos y conocer más, hemos convocado a María Julia Eliosov, que es licenciada en Economía, docente de la Cátedra de Economía y Género de la UBA, y también es docente de la Universidad Nacional de La Plata. Forma parte del espacio de economía feminista y de la Sociedad de Economía Crítica, y es coordinadora del proyecto de la FES, y con quien diseñamos y llevamos adelante todo este ciclo de charlas, así que un gusto poder tenerla y tenerte acá, María Julia, como expositora. Así que bueno, muchas gracias y te damos la palabra para que comiences. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras, por supuesto a las compañeras del PS de Mujeres Socialistas, también con quien estamos organizando el ciclo y nos hemos entendido muy bien y con quien estoy disfrutando también la realización. También quiero agradecer a Maggie de Taller Ecologista por sumarse también a la propuesta y al intercambio que tuvimos previamente, que creo que íbamos más o menos en la misma línea de la propuesta. Bueno, y por supuesto a todas las personas que se suman hoy a conversar con nosotras. Refuerzo también por cómo funcionaron los otros encuentros, que me parece que estuvo muy bueno, que si bien eso, como, bueno, hablo un rato yo, va a hablar otro rato Maggie, pero que luego el momento de intercambio, que también van surgiendo como reflexiones, que no se queden nada más en hacer preguntas a la gente que sabe, que en este caso nos convocan a mí y a Maggie, o nos convocamos, sino que usemos también el momento para comentar también tal vez experiencias personales que también ayudan a darle sentido a todo lo que estamos diciendo. Bueno, a ver, si bien yo estoy trabajando en la Fundación Ebert, en los proyectos económicos, hace ya todavía no hacen 2 años, 1 año y pico. Trabajo temas de economía feminista hace un tiempo y me parecía interesante traerles algunas reflexiones. Cuando armamos estas ideas que nos compartió Mane recién, creo que fuimos demasiado ambiciosas. Yo voy a tomar algunas reflexiones un poquito más chiquitas, de última después podemos seguir avanzando, o algunas cosas igual va a profundizar Maggie seguramente. Me parece un muy buen puntapié para empezar a charlar, traer estas, como las consignas, para pensar en la violencia económica, pero en términos estructurales, si bien, porque también esto es una aclaración, ¿no? Esta conversación no se va a basar en el tipo de violencia económica que está tipificada en la ley 26.485, que habla de un determinado tipo de violencia económica, que obviamente está atravesado, sí, también, de alguna manera, pero no vamos a hacer referencia exactamente a eso, sino que vamos a reflexionar en torno a
cómo nuestras vidas, a las mujeres, a las personas LGBT, están atravesadas por cuestiones que podemos mencionar como violencia económica, que tienen que ver con las desigualdades y con las dificultades que tenemos para acercarnos e insertarnos en determinados ámbitos. Y que eso obviamente condiciona nuestras posibilidades de disfrutar nuestras vidas con dignidad. ¿Y por qué decía de empezar por las consignas del Ni Una Menos? Justamente ayer fue 19 de octubre y fue el aniversario del primer paro de mujeres, que fue el 19 de octubre del 2015, y que se levantó con mucha bronca, porque recién había sido justamente el Encuentro Nacional de Mujeres acá en Rosario, que es donde también estoy ahora, y había sido uno de los encuentros más grandes hasta ese momento, y a los pocos días de que llegamos de ese encuentro habían asesinado a Lucía Pérez, y una de las consignas que surgió en ese momento, que obviamente estos paros tienen que ver con la bronca hacia los femicidios y esta forma de violencia que es el extremo de las violencias, como que son los femicidios, vuelvo a decir, pero lo que hicimos en ese momento, frente a eso, y la consigna que nos agrupó y nos acompañó, era algo económico, o sea, hacer un paro, que eso es básicamente que era no ir a trabajar, o sea, dejar de generar para el sistema, y la consigna que después incluso se fue transformando para los 8 de marzo, para cada uno de los 8 de marzo, tenía que ver con si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, y luego se reformuló en nosotras movemos el mundo y nosotras lo paramos, y esas son consignas que son económicas. Perdón que yo como también tengo el sesgo economicista, pero para mí ahí es como muy claro eso. Entonces, como desandar un poco, ahora charlar un poquito más sobre qué podemos pensar de eso. Antes de seguir, en relación a esto, yo quería hacer un breve comentario desde donde hablo también. Yo hablo desde la economía feminista. ¿Y qué es la economía feminista? La economía feminista es una propuesta académica y política, decimos. Es académica porque no es, como muchas veces dentro del mundo de los economistas varones principalmente, se dice que bueno, son las que hablan sobre los cuidados y punto, ahí se termina la discusión. La economía feminista es un cuerpo académico que son los cursos donde yo trabajo, hablamos o sea, desde la perspectiva de la economía feminista, estudiamos temas, obviamente, de los cuidados, porque ese es uno de los principales aportes, a pensarlo, ahora digo muy cortito algo sobre eso, pero hablamos sobre fiscalidad, hablamos sobre comercio exterior, hablamos sobre cuestiones monetarias, hablamos, obviamente, sobre el mercado de empleo, discutimos todas esas cuestiones que en las carreras de economía en general son una materia por cada una, tenemos obviamente nunca hay perspectiva de género, o bueno, ahora por suerte mucho más, se está incluyendo en los planes de estudio de manera transversal, pero esto no es un cuerpo teórico que aborda un montón de temas, no son mujeres hablando de cuidados nada más, sin que eso suene peyorativo, porque eso es la clave justamente en la economía feminista, empezar a pensar desde los cuidados. Y que es una propuesta, es un proyecto político también, ¿no? Porque es un proyecto político, es una crítica a la economía neoclásica y ortodoxa. Entendemos que la economía neoclásica no sirve para explicar lo que sucede, no sirve para transformar las realidades, entonces como cuerpo crítico a esas corrientes lo que trata de pensar es de pensar la desigualdad, de pensar la redistribución de los bienes y servicios, y pensarlos en clave de género, porque entendemos que esa desigualdad tiene profundas bases solidificadas que tienen que ver con la desigual distribución del cuidado especialmente. Entonces, cuando uno dentro de las lógicas económicas incluye eso, que muchas veces usamos la metáfora esta del iceberg, que se usa para muchas cosas, nosotras también, la podría haber preparado y compartirla, pero es un iceberg donde la parte de arriba es lo que generalmente se llama el mundo de lo productivo, de lo público, de lo visible,
Y debajo del iceberg, de una manera muchísimo más amplia, está el mundo de lo reproductivo, que básicamente es lo que sostiene todo el resto, que sostiene la vida, y la vida en todas sus formas, no solamente la vida humana, sino la vida animal, la vida vegetal, y seguramente Maggie va a profundizar sobre estas interrelaciones. Entonces, ¿qué ejemplos por ahí más concretos les quería? Yo iba a traer más ejemplos, pero me detuve en como dos temas concretos para desandar un poco, justamente desandar la violencia implícita en dos temas les quería traer. Por un lado, la cuestión de lo que ocurre en el mundo del trabajo, y digo mundo del trabajo, y trabajo en su ámbito más amplio, no solamente hablando del empleo, sino usar algunos indicadores del empleo, ¿sí? De lo que ocurre en el mundo del trabajo remunerado, pero vinculándolo con el mundo del trabajo no remunerado, porque básicamente las desigualdades que tiene, spoiler, ¿no? Pero esto ya seguramente quienes están acá lo saben, las desigualdades del mundo del trabajo tienen que ver con lo que ocurre en el mundo del trabajo no reproductivo, del trabajo reproductivo, y por el otro hacer un repaso de lo que, como con algunos indicadores económicos de lo que pasó en la pandemia, en la vida de las mujeres, y revisar ahí un poquito más cómo esto de que se visibilizaron algunas desigualdades y se reforzaron también mucho más otras. Eso, esas cositas en principio. Bueno, y paso a comentarles rápido. En el mundo del mercado laboral, los indicadores que usamos en economía, el mundo del mercado laboral es uno de los claros ejemplos de las desigualdades en el mercado de trabajo. Porque ahí claramente no hay leyes que marquen determinadas desigualdades, o que incluso, bueno, tenemos muchas discusiones con las brechas de ingreso, que ahora vamos a mirar un poquito ahí qué pasa con las brechas de ingreso, y es un campo que dentro de la economía tiene mucha visibilidad en términos de desigualdades, porque hay datos que no ocurre, justamente uno de los reclamos que siempre hacemos desde la economía es que nos faltan datos binarios, ¿no? Nos faltan datos de mujeres y varones, ni que hablar si queremos hacer algún otro tipo de estudio, que podamos observar qué es lo que está pasando con las personas trans, o con las personas no binarias, o con quienes no se reconocen ni como en ninguna de esas formas. Entonces es un tema que está muy estudiado y muy evaluado, y tenemos muchos datos. Las desigualdades en el mercado laboral yo les traía, les voy a pasar un par de gráficos, nada más, porque esto es economía y a veces parece que es más serio tenerlos. Ah, no, esta no es, perdón. Esto no lo están viendo como pantalla completa, ¿no? Ahí sí. Estos son algunos de los indicadores de mercado de trabajo que podemos ver y horrorizarnos sobre la situación del empleo. Bueno, yo traje para marcar la pandemia y el supuesto, donde se empezaba a vislumbrar un poquito de la recuperación. Estos son datos, no tienen que ver ni con un gobierno en particular, lamentablemente, según algunas políticas tal vez económicas de algunos gobiernos pueden ampliarse o no, pero esto es estructural, ¿no? Y es estructural y de toda la región y de muchos países del mundo. La línea roja que va por arriba son las tasas de desempleo de las mujeres. La línea verde, la que van por abajo de todo, son las tasas de desempleo de los varones, y la línea azul es la tasa general de la economía de desempleo. De desempleo estamos hablando de personas que están buscando activamente trabajo, ¿sí? No son las personas que no trabajan, las personas desempleadas, son las personas que hicieron alguna actividad en la semana de referencia cuando pasó el encuestador del INDEC y estaban de alguna manera haciendo algo para buscar empleo. Esto es una situación estructural, sin meternos a ver en qué trimestre aumentó o disminuyó.
lo que ocurre generalmente es que las tasas de desempleo de las mujeres están por encima de la tasa de los varones, de la tasa de desempleo de los varones. Hay momentos en los cuales esas diferencias han tenido más de 3 puntos, como puede ser el segundo trimestre del 2018, en este gráfico, o hay momentos donde esas tasas se achicaron mucho, que es en plena pandemia, por ejemplo acá, de recesión de la actividad económica. Este dato es otro de los interesantes, que es la tasa de actividad. Este gráfico, para quienes siguen el mercado laboral y han visto estos datos, es muy impresionante esa caída, cómo se marca esto, de la caída de la tasa de actividad. Son las personas que están vinculadas de alguna manera al mundo del trabajo, ya sea porque están desempleadas o porque están buscando trabajo, o porque están trabajando, perdón. No importa la cantidad de horas, ¿sí? Incluye todo. De nuevo, acá es alarmante. Las mujeres son la línea naranja, de abajo el todo, y los varones, la tasa de actividad, la de arriba del todo. Históricamente no. Históricamente, las tasas de participación en el mercado laboral de las mujeres han sido mucho más bajas que la de los varones. Durante de los 70 más o menos hacia principios de los 2000, ocurrió un fenómeno donde las brechas esas, entre las tasas de actividad de los varones, la participación de los varones y de las mujeres, empezaba a cerrarse. Sin embargo, eso, especialmente en Latinoamérica, y nuestro país como reflejo de eso, se frenó hacia fines de la década de los 90, principios de los 2000. Hay varias explicaciones hacia eso, pero una de las que resuena muchas veces tiene que ver con que las mujeres ingresaron al mercado laboral de manera de una manera importante, y esto tiene que ver con, en nuestro país principalmente, en cómo se desarmó la estructura productiva empezó en los 70, en los 90, y las mujeres ingresan al mercado laboral, pero en empleos mucho más precarios, en empleos informales, a trabajar menos cantidad de horas, pero las tareas de cuidado al interior de los hogares, que es básicamente lo que explica por qué las mujeres históricamente no se han incorporado, durante principalmente la gestación o los momentos más fuertes de los estados de bienestar, que planteaban un modo, digamos, de Estado que se basaba en estos modelos familiaristas, las mujeres pasaban la mayor parte del tiempo realizando las tareas de trabajo, las tareas de cuidado al interior de los hogares. Empiezan a necesitar insertarse en el mercado laboral de manera mucho más precaria, con menos cantidad de horas, por eso las mujeres también están sobre representadas en el subempleo. Y eso en algún momento, digamos, tiene un tope, ¿sí? Y porque básicamente nos quedamos sin tiempo y sin mujeres que cuiden, y esa brecha termina de achicarse, deja de achicarse, ¿sí? Y empieza a estabilizarse en estos valores, alrededor del 50%, un poquito menos también en algunos países. Esto es algo, digamos, bastante llamativo. Podríamos pensar que si el cuidado comienza a reorganizarse de una manera más justa y equitativa para todos, es probable que las brechas de participación en el mercado laboral también sean más chicas. Y el otro dato que les traía para ver en términos de mercado laboral, de qué es lo que sucede, de participación en el mercado laboral, son las tasas de desempleo desagregadas por edad. Que aquí también, digamos, en términos interseccionales también, que hasta el momento no revisamos nada, ¿qué pasa si incluimos en esos análisis a las personas, si podemos dividir entre personas adultas y personas jóvenes? Y bueno, y acá vimos que la tasa de desempleo, o sea, las mujeres buscando trabajo jóvenes, es la línea azul de arriba del todo, ¿sí? Siempre, fíjense, comparemos los dos extremos, los varones más adultos, de 30 en adelante, versus las mujeres más jóvenes. Hay diferencias de hasta 20 puntos. Bueno, esto es en pandemia, pero hay diferencias de hasta 10 o 12 o 15 puntos muchas veces.
claramente hay una situación con los jóvenes, con les jóvenes, ¿sí? A los jóvenes les cuesta mucho más ingresar al mercado laboral, es una problemática en sí mismo, pero entre las personas jóvenes es aún mucho más difícil para las mujeres. Y esto tiene una de las principales razones que explica las problemáticas que tienen las mujeres jóvenes para ingresar al mercado laboral, tiene que ver con la edad y las posibilidades de reproducirse o quedar embarazadas, y que eso implique para sus empleadores un problema. Este dato, que así es medio feo, pero les voy a señalar algunas cosas de interés, son brechas de ingresos, brechas salariales en particular, no de ingresos en general, sino en particular de percepciones por el trabajo remunerado. De ingresos cuando se habla de brechas de ingreso en general, se tienen en cuenta las jubilaciones, por ejemplo, los ingresos provenientes de programas sociales, asignaciones, etcétera, etcétera. Acá esto es algo, fíjense, que tiene que ver con actividades económicas y salarios. Por suerte acá, bueno, este es un informecito, bueno, no dije todo lo anterior, los anteriormente eran datos de INDEC. Este cuadro es un cuadro del Centro de Estudio para la Producción, que es un centro de estudios del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, que está haciendo algunos informes con datos desagregados por género, que la verdad que son muy útiles, y con muchas trabajadoras de ahí que están haciendo grandes esfuerzos también por visibilizar sectores productivos como justamente el servicio doméstico, que es un sector productivo de la economía, pero que en general, no sé, al Ministerio de Desarrollo Productivo no es un tema que le ha importado mucho, y sin embargo ahora aparece claramente como un sector, no en este cuadro en particular, sino que estoy hablando de otros informes y trabajos que están haciendo que me parece que son interesantes como lo marcan. Pero acá lo que vemos es, nos interesa ver los números que están pintaditos de rojo, ¿sí? Los rojos son las brechas salariales más amplias. Fíjense cuál es el sector que presenta brechas de ingresos más altas. La industria, el sector del comercio, los servicios personales, los servicios inmobiliarios. Y perdón, me puse a hablar de brechas salariales antes de definirlo con un poquito más de precisión. Porque el tema de las brechas salariales es un tema, y justamente ahora con la avanzada de la derecha, que suele invocar a grandes pensadores económicos como si fuera la verdad revelada, con modelos económicos que obviamente la economía feminista critica muchísimo, dice que no existen brechas de ingresos y que no existen desigualdades en el mercado laboral. Las brechas de ingresos son básicamente las diferencias promedio que existen en determinados ingresos en la economía. ¿Sí? No es la diferencia de sueldo entre la persona que se paga, el varón que se sienta al lado mío, el varón cis que se sienta al lado mío, y yo, mujer cis. Eso no son, o sea, las brechas de ingresos no se calculan así. Tiene que ver con las diferencias promedio de la economía total, o de la economía en su conjunto, o de determinados sectores económicos. Acá este trabajo lo que hace es analizar las brechas por sector económico. Entonces, en promedio, en la industria, en Argentina, un varón gana 34.852 pesos y una mujer gana 2.556. Quiere decir que gana un 65, o sea, la mujer gana un 35% menos. Eso es así, nos lo quieran contar como lo quieran contar. El servicio doméstico, por ejemplo, en el otro extremo, es el único sector donde la mujer gana más que el varón. Fíjense lo que son los ingresos promedio también, ¿no? Estamos hablando de 11.170 pesos versus 11.837. Tengamos en cuenta que el servicio doméstico es el sector que más mujeres emplea, proporcionalmente el sector que más mujeres emplea, y la industria es un sector que emplea mayoritariamente varones. Estas desigualdades, no les puse la diapositiva esa. Bueno,
Estas desigualdades se explican, las desigualdades de ingresos se explican básicamente por 4 factores. La participación, esto que decía yo, la participación de la mayor participación de mujeres en sectores que están peores pagos, por lo que llamamos como segregación vertical o techos de cristal. Las mujeres acceden en promedio a menos puestos de trabajo más remunerados en jerarquía. Las mujeres trabajan menos cantidad de horas, porque se ocupan del trabajo doméstico remunerado, entonces obviamente que perciben menos remuneración porque trabajan en promedio menos cantidad de horas, trabajan remuneradamente menos cantidad de horas, trabajan un montón de tiempo más remuneradamente. Y en cuarto lugar hay algo que, esto lo escribe la OIT, no son 4 mujeres feministas, economistas feministas locas, existe algo que se llama la brecha escondida, que básicamente lo que es una parte de la brecha de ingresos que no tiene explicación en ninguna de estos 3 factores. Y eso está calculado con datos cuantitativos, ¿sí? De estos que le gustan a muchos economistas que les gusta modelar todo. Han hecho ejercicios viendo qué pasa si se pueden, lo que se dice, controlar el resto de las variables. ¿Qué pasa si todos trabajaríamos en la industria? ¿Qué pasa si todos trabajamos igual, la misma cantidad de horas? ¿Qué pasa si hay igualdad en acceso a puestos jerárquicos? De todas formas, hay siempre una parte de esas brechas de ingresos, que es una partecita, es menor, en Argentina más o menos el 30%, igual es grande, que se explica netamente por razones de discriminación. Entonces, con esto yo les quería traer un tema estructural que hace a los ingresos que percibimos las mujeres a través del mercado laboral, sin meternos todo lo que ocurre también con otro tipo de ingresos que percibimos, por ejemplo, con programas sociales, que ahí tendríamos otro montón para discutir sobre las prestaciones que se le exigen a las mujeres por percibir ingresos provenientes de programas sociales que tienen que ver justamente con reforzar el lugar del cuidado. Pero esto es lo que ocurre en el mercado laboral, ¿sí? Que está medido, que está cuantificado, que existe y que tiene como contracara lo que ocurre en el mercado, en el mundo de trabajo no remunerado. Mani, ¿me querés decir cómo viene el tiempo? Re mal, ¿no? Ya tengo que ir cortando. Digamos que estás ahí, deberíamos redondear. Vamos redondeando. Bueno, solamente entonces les dejo esta... Bueno, como esta idea en torno a lo que pasó, como esto, yo lo primero que les traía era un tema estructural, yo les quería traer algo más de lo que fue la pandemia coyuntural y cómo nos sirvió o nos sirve para reforzar algunas cuestiones que traemos desde la economía feminista. Este dibujito es de un libro que se llama La pandemia de la desigualdad, que es una compilación de trabajos que salieron el año pasado, justamente poniendo en foco cómo en realidad la pandemia no ha sido, aunque al principio de la pandemia se hablaba de que bueno, es un virus que nos toca a todos por igual, el virus democrático incluso era una cosa así, que en realidad no fue muy democrático, que hay muchas personas que no eran las mismas posibilidades de enfermarse viviendo en un departamento con determinadas condiciones de higiene, seguridad, posibilidades de comprar 20 barbijos, 20 litros de alcohol y lavandina, que vivir hacinado en un barrio popular y con muchos problemas de infraestructura. Y lo mismo no es lo mismo ser mujer en pandemia y tener que duplicar la cantidad de horas de cuidado destinadas al cuidado que ser varón y salir a hacer las compras, porque esa fue la tarea de los varones durante el confinamiento. Los supermercados estaban llenos de varones haciendo compras. Entonces, ¿qué es lo que reforzó, vemos desde la economía feminista que reforzó la pandemia? En primer lugar, esta idea de la vulnerabilidad, o sea, las personas somos vulnerables. Necesitamos que nos cuiden, y para eso necesitamos de otros. Yo creo que estas 3 ideas, que son como la base de pensar la economía feminista y la base para pensar qué mundo queremos habitar y cómo queremos habitar el mundo,
y que cuando ponemos en el foco estas tres ideas, y no que el centro de la vida es el mercado, las relaciones mercantiles, y cómo debemos vincularnos para poder trabajar, para maximizar ganancias, que es lo que nos enseñaron en economía en nuestras carreras, sino que lo que tenemos que garantizar son estas cosas: cuidado, las necesidades juntos a otros y nuestras vulnerabilidades. Nos cambian un poco las lógicas de pensar. Y bueno, nada, no les voy a... Le paso la palabra a Mani y de última después volvemos sobre... A Mani, sí, y a Maggie, y después de última volvemos en estos cositas. No sé si Mane va a tomar la palabra. Vamos a rotar, vamos a intercambiar un ratito. Muchísimas gracias, María Julia, por tus aportes. Seguramente vamos a recuperar algunas de estas ideas que nos planteaste en generalidades ahora cuando empecemos a consultar. Vamos a darle la palabra a Maggie Rivas. Ella es estudiante de Sociología y está en la coordinación de formulación e implementación de proyectos del área de trabajo de ecofeminismo en el taller ecologista. Así que gracias, Maggie, por estar hoy acá con nosotros y con nosotras, y te damos la palabra para que comiences. Muchas gracias, Mariana. Me avisan cualquier cosa si no se me escucha bien. Por supuesto, está perfecto. Pero por las dudas, bueno, antes que nada agradecerles a las compañeras de Mujeres Socialistas por convocarnos a este intercambio, que siempre enriquece muchísimo el trabajo de militancia. Y también a Julia de la FES, bueno, por armar todos estos encuentros tan interesantes y necesarios. En principio, bueno, como les decía Mariana, mi nombre es Magalís, pertenezco al área de ecofeminismo de Taller Ecologista. Es el área más nueva de Taller Ecologista, se formó en el año 2016, al calor del 31 Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó adelante acá en Rosario, y Taller Ecologista es una organización socioambiental que tiene 36 años de trabajo ininterrumpido. Así que ya se podrán imaginar la revolución, ¿no?, que genera un poco el trabajo que venimos haciendo al interior y hacia el exterior de la organización, en pos de empezar a transversalizar la perspectiva de género en las problemáticas socioambientales, pero también buscando interpelar ¿no?, hacia el interior y hacia el exterior de la organización, y hacia el exterior a lo que son los feminismos, ¿no? Muy en diálogo con la economía feminista, muchos de los postulados y las propuestas de los ecofeminismos vienen de la mano de, entre otros espacios de construcción del conocimiento, como es la economía feminista. Como decía Julio, un poco me pareció interesante la invitación a comentarles algunas reflexiones sobre las que venimos trabajando con las compañeras del área de ecofeminismo, que están muy relacionadas, por un lado, con la economía feminista y por otro lado con el urbanismo feminista, ¿no? Esto de poder pensar en un conocimiento situado como militantes, pensar nuestras prácticas militantes desde el lugar, desde donde habitamos y el territorio que nos interpela, que en este caso es una gran ciudad como es Rosario, y pensar un poco la relación que tiene justamente lo que venimos haciendo con todo lo que estaba comentando Julia, ¿no? Con hasta qué punto está o no en el centro el cuidado de la vida, la sostenibilidad de la vida, la vulnerabilidad, como decía Julia, esta necesidad que tenemos de otros, y bueno, son todas nociones que se trabajan muchísimo desde el ecofeminismo, tomando, ¿no?, la noción de género por un lado y todo lo que es la perspectiva socioambiental, es decir, todas las problemáticas ambientales en diálogo profundo con los derechos humanos. Entonces, si hablamos de derechos humanos, justamente una condición sine qua non para eso, consideramos nosotras, es una vida digna en un ambiente, justamente, en unas condiciones ambientales y que así lo permitan. Algunos de los puntos, en principio contarles muy breve para quienes no saben qué es el ecofeminismo, un poco tiene que ver con un diálogo que se establece, como les decía, entre los feminismos y el ambientalismo o el ecologismo, como se le suele llamar también, que lo que viene a denunciar de alguna manera es que el sistema capitalista y el patriarcado justamente actúan de forma sinérgica, ¿no? Que ambos se sostienen de alguna manera a partir de lo que es
la explotación de la naturaleza y la opresión e invisibilización de los cuerpos y los trabajos reproductivos de las mujeres de identidades feminizadas, ¿no? Esto como de base. Por un lado, cuestión obviamente del sistema capitalista, lo que mencionaba Julia, que es esta búsqueda constante de ganancias, este crecimiento ilimitado en un planeta que es cada vez más evidente que es un planeta finito, que los bienes comunes son limitados, y por otro lado, invisibiliza este sistema capitalista todo lo que son los ciclos y los procesos que hacen posible la vida en la Tierra, que tienen que ver justamente con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y por otro lado, con respecto a lo que es la construcción sociocultural patriarcal, denunciamos desde los ecofeminismos que se consolidó todo lo que es la división sexual del trabajo, dejando a los varones a cargo solo del trabajo productivo, a partir de lo que es la división sexual del trabajo, que es llevado mayormente a cabo por mujeres e identidades feminizadas, se invisibilizó y se desvalorizó, ¿no? Todo por parte del sistema capitalista, justamente todos estos trabajos que hacen posible el sostenimiento de la vida cotidianamente. Dos conceptos fundamentales relacionados con esto que trae el ecofeminismo y que son su base son, por un lado, la ecodependencia, ¿sí? Esto implica asumirnos como seres dependientes de los procesos y de los ciclos de la naturaleza, y el otro concepto es la interdependencia, es decir, esto que traía Julia, los seres humanos necesitamos a lo largo de nuestra vida, y en algunos momentos más que en otros, del cuidado de otras personas, ¿no? Esto de la vulnerabilidad de los cuerpos vulnerables. Estos dos conceptos son fundamentales. Ahora bien, en el marco de lo que es actualmente la crisis socioecológica, ¿no? Que se evidenció muchísimo, en parte, por ejemplo, con lo que es la pandemia, ¿no? Por COVID-19, también en el caso de Rosario con lo que fueron, por ejemplo, las quemas de los humedales y la bajante histórica del río Paraná, ¿no? Todas esas señales, ¿no? de cambio climático y los diferentes impactos que está teniendo a partir de la influencia del ser humano, básicamente, es decir, son cambios de origen humano. En esta crisis socioecológica no todos tenemos la misma responsabilidad, ni tampoco nos impacta de la misma manera. Nosotros sabemos todos que hay actores muy poderosos, ¿no? Desde industrias multinacionales, multimillonarios, que son, por ejemplo, responsables de gran parte de las emisiones de dióxido de carbono. O sea, no es lo mismo la responsabilidad que tenemos los países de América Latina que las responsabilidades que tienen los llamados países del primer mundo, ¿no? Dentro de lo que es la crisis socioecológica. Eso a nivel macro. Ahora bien, también hay que decir que actualmente un pequeño porcentaje de la población es la que más acumula, que acumula prácticamente la mitad de la riqueza mundial. Eso les permite, entre otras cosas, tomar decisiones importantes que impactan en el resto, en la mayor parte de la población, y acceder a bienes y a un mayor bienestar que el resto de la población, ¿sí? Mientras que la mayoría de la población, lo cual, por ejemplo, Julia traía el ejemplo, ¿no? Del acceso a determinados bienes y servicios durante la pandemia, la mayor parte de la población mundial justamente ve restringido ese acceso a una mejor calidad de vida. Son los sectores más desfavorecidos quienes pagan las consecuencias justamente de esta crisis socioecológica. Los territorios de las poblaciones más afectadas se les suele llamar muchas veces territorios de sacrificio, es decir, son comunidades que soportan constantemente daños ambientales que tienen que ver con contaminación, con desechos tóxicos, con industria pesada. Entonces, la distribución de los beneficios, por un lado monetarios, los costos ambientales y las responsabilidades de esa crisis socioecológica es totalmente desigual. Ni hablar si nos ponemos las gafas violetas para mirar este panorama. O sea, en esta crisis socioecológica, justamente si lo pensamos desde la economía feminista y todos los datos que nos venía contando Julia,
justamente lo que hace es poner el foco en un elemento que nosotros rescatamos cuando pensamos, ¿no?, en esto de las responsabilidades y los impactos de la crisis socioecológica, en lo que es la feminización de la pobreza, ¿no? Es decir, no es igual el impacto que tiene el extractivismo urbano, por ejemplo, y las diferentes consecuencias de la crisis socioecológica en las personas que habitamos la ciudad y en las personas, por ejemplo, que habitan en las periferias de las ciudades, ¿sí? Entonces, la economía feminista viene haciendo foco en los trabajos y las tareas que garantizan la reproducción cotidiana de la vida, y en esa desigualdad económica estructural de la que venía hablando Julia, que hace justamente subordinar a las mujeres. Demuestran, entre otras cosas, como les decía, lo que es la feminización de la pobreza, ¿sí? Estamos en un lugar de marginalidad porque tenemos mayores niveles de desocupación, ganamos menos, estamos en mayores condiciones de informalidad, ¿sí? Y lo que es la división sexual del trabajo, justamente, esto de que nosotros seamos las que nos ocupemos mayormente de los trabajos de cuidado, es una de las principales razones, ¿no?, de la feminización de la pobreza. Si a esto le sumamos que el cambio climático, por ejemplo, aumenta la carga en las tareas de cuidado, el panorama es muy preocupante. Porque justamente si te están contaminando el agua que vos usás para cocinar, para tomar, vos y toda tu familia, si te fumigan al lado de tu casa o de la escuela a la que van tus hijos, claramente esto dificulta muchísimo el sostenimiento de la vida, la reproducción de la vida, ¿sí? El acceso a alimentos sanos, bueno, ahora que está todo el debate en torno a la ley de etiquetado, el acceso, como les decía antes, en algunas partes de las grandes ciudades, de las periferias, de no tener acceso a agua potable, bueno, ni hablar de que en muchos casos corren riesgo las viviendas mismas, ¿no? Porque justamente lo que hacen los proyectos extractivistas es ir desplazando comunidades, ¿bien? Entonces no es que las mujeres, de alguna manera, como se suele plantear, tengamos una tendencia natural hacia el cuidado de otros seres humanos, hacia el cuidado de la naturaleza, donde también solemos tener mucho protagonismo, sino que se terminan poniendo al frente de muchas luchas, justamente porque ellas son quienes ven primeramente la amenaza sobre su propia vida y la salud de sus vecinos y familias. Es decir, ven amenazados lo que son los medios de los que disponen, nada más y nada menos que para la reproducción de la vida, ¿sí? Muchas veces se tiende a pensar esto como todo lo que es los proyectos extractivistas como algo que sucede en lugares muy lejanos, ¿no? En entornos rurales o en pequeñas ciudades. Y la realidad es que en las periferias, como les decía, de las grandes ciudades también hay grandes problemas socioambientales que afectan diariamente la vida de los barrios, donde vemos mujeres, fundamentalmente y feminidades, construyendo redes para sostener la vida, como pasó, por ejemplo, en la pandemia, donde se visibilizó aún más el trabajo, por ejemplo, en comedores populares, todo lo que es la logística para conseguir alimentos, ¿no? Y también son las mujeres las que suelen, justamente, al estar al cuidado de la vida, a identificar antes que otros qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con los cuerpos ante esa avanzada de la crisis socioecológica? En este sentido, nosotros venimos pensando en la noción de extractivismo urbano, justamente porque lo que viene a traer, a complejizar, ¿no?, un poco la mirada que se hace de las problemáticas socioambientales en las ciudades, que busca justamente atender las problemáticas y las desigualdades no como elementos aislados, ¿no?, en las ciudades, sino como resultado de un modelo de desarrollo determinado y planificado, ¿sí? Ese extractivismo lo que hace es provocar especulación inmobiliaria, que expulsa, como les decía antes, y desplaza poblaciones, que aglutina y concentra la riqueza, que se apropia de los espacios públicos, ¿sí?, y que provoca daños ambientales generalizados, o sea, una degradación de alguna manera institucional y social. Todo este proceso, un concepto que lo concentra y que lo trajo en su momento el geógrafo David Harvey, es justamente un proceso de acumulación
por desposesión, es decir, algunos se acumulan mientras otros son desposeídos, ¿no? Y en esta balanza sabemos que las mujeres son las principales afectadas. Por otro lado, como para ir cerrando, no quería dejar de mencionar brevemente la problemática de los humedales, porque justamente con las compañeras, cuando empezamos a pensar más en términos de extractivismo urbano, empezamos a mirar cuál era la relación que había desde los habitantes de la ciudad y lo que estaba sucediendo enfrente, ¿no? Sin poder registrar de alguna manera la dependencia que tenemos de estos humedales, ¿no? Que proveen de agua potable, que controlan inundaciones, que filtran, justamente hacen un proceso de filtrado del agua, y cómo esos procesos ecosistémicos son indispensables para nuestras vidas en la ciudad. Y cuando pensábamos en todo esto, pensábamos también, bueno, en las islas, en sus habitantes, en que solíamos pensar los masculinos, ¿no? En isleños, pescadores, ganaderos, bueno, y en contacto y en redes con otras compañeras, como por ejemplo las compañeras de Orilleras y de Río Feminista, empezamos a observar, ¿no? Que las mujeres isleñas y ribereñas del litoral están, muchas veces tienen un papel protagónico, ¿no? En tejer y sostener redes comunitarias, ¿sí? Esta noción de comunidad y de lo colectivo que reivindicamos muchísimo de los ecofeminismos y que son indispensables para sostener la vida en los diversos territorios, ¿no? Y cómo al mismo tiempo había una desconexión entre las personas que habitamos de este lado del río, ¿no? Y lo que pasaba enfrente. Esta idea de que no se puede cuidar lo que no se conoce, ¿sí? Eso también nos pareció fundamental para empezar a reflexionar un poco sobre qué pasaba con esta problemática y qué pasaba con las mujeres, particularmente en este proceso de avanzada del extractivismo urbano, porque sabemos claramente que todo lo que es la quema de humedales está en parte relacionada con proyectos inmobiliarios, ¿no? Con una avanzada urbana, justamente de proyección urbana en los humedales. Y un dato no menor, otra cuestión sobre la que venimos reflexionando, que tiene que ver con cómo se diseñan las ciudades, ¿no? Cómo están pensadas para la acumulación del capital, pero no para el sostenimiento de la vida, ¿sí? Esto que les decía antes, que hay zonas de las ciudades que están expuestas a la degradación y contaminación ambiental, a cómo muchas veces el género es lo que determina cómo transitamos las ciudades, ¿no? Esto de que hay horarios y lugares que podemos transitar y otros momentos que no, esta desconexión que les decía con respecto a la naturaleza, al ambiente que nos rodea, ¿no? Esto, no poder identificar esto y al mismo tiempo no poder identificar las redes que sostienen la vida diaria en las grandes ciudades, ¿no? Este individualismo y esta meritocracia que hizo tanta mella, ¿no? En nosotros, en los seres humanos modernos, y que no nos permite identificar esto, ¿no? Por un lado, los trabajos de cuidado que son necesarios, este diseño de la ciudad que es necesaria para el sostenimiento de la vida, y al mismo tiempo esa desconexión de lo que es la naturaleza y los procesos de los que dependemos de ellas para vivir. Y por último, para cerrar un poco, no me quiero ir mucho, justamente dentro de estas reflexiones que venimos haciendo, un poco la propuesta de los ecofeminismos es poner justamente el sostenimiento de la vida en el centro, ¿sí? Para eso es fundamental, como les decía, reconocernos ecodependientes, reconocernos interdependientes, ¿sí? Eso implica modificar tanto la relación entre nosotros como con la naturaleza o el ambiente. Y frente a esta crisis civilizatoria, nosotros le llamamos, que tiene que ver con una crisis de cuidados por un lado, esa invisibilización, despolitización de los cuidados, y por otro lado también con la crisis socioecológica, nosotros pensamos que algunas claves están en, por un lado, potenciar las alternativas de transición que tengan que ver con otras formas de producir y de consumir, que tengan en cuenta los límites del planeta y que coloquen justamente en el centro la reproducción de la vida en lugar del crecimiento económico desmedido. Y algo interesante en este sentido es poder dialogar un poco con aquellas teorías del decrecimiento. Es interesante en ese sentido las propuestas que hace en el libro Su versión feminista de la economista feminista, que Juli la debe conocer muchísimo, que es Amaya Pérez Orozco, ¿no? Que tiene planteos muy interesantes en términos del diálogo de la economía feminista con los planteos ecofeministas.
Por otro lado también una clave entendemos que está en poder articular fuertemente las luchas ecologistas y feministas para poder incidir en políticas públicas, ¿no? Entendiendo este eslogan que está cada vez sonando más fuerte, que es que sin justicia social no hay justicia ambiental, ni viceversa, y que ese diálogo resignifica muchísimo lo que es el concepto, ¿no? de sostenibilidad, de equidad, en términos tanto humanos como sociales y ecológicos. Y también, bueno, lo que es visibilizar y politizar, y al mismo tiempo colectivizar, traemos de nuevo la palabra colectivo al tema, los trabajos de cuidados, poder romper esa división público-privado, recuperar de alguna manera los valores del cooperativismo, de los lazos comunitarios, reemplazar esta idea individualista y meritocrática de que no necesitamos de otros, ¿no? De que nadie se salva solo en realidad, que son propios esos discursos individualistas del sistema capitalista. Y por último, y no por eso menos importante, avanzar en prefigurar ciudades que integren el cuidado de la vida cotidiana. Es decir, ciudades que estén diseñadas por y para todos, donde el foco de las políticas públicas esté puesto en satisfacer las necesidades vitales de las personas, que el foco esté ahí, y que eso no implique transformar territorios en zonas de sacrificios. Por eso también consideramos que es importante abogar por procesos de participación en el diseño de nuestras ciudades, fundamentalmente con la voz de las diversas poblaciones, diversas mujeres, fundamentalmente que componen las ciudades, y organizarnos de esta manera, fundamentalmente frente al avance del extractivismo, ¿sí? que hace que nuestras ciudades sean cada vez más injustas, y poco sostenibles. Así que un poco la invitación que siempre hacemos en todas las charlas que nos invitan es a organizarse, ¿no? A conocer y a organizarse y a reunirse con otros para ver, bueno, qué podemos hacer frente a esta avanzada de esta crisis civilizatoria leída en clave de crisis socioecológica y crisis de cuidados. Bueno, eso es un poco lo que les quería contar en el día de hoy. Perdón si me fui un poco por las ramas. No, al contrario, Maggie, estuviste súper clarísima y bueno, ahora llegamos a la instancia del intercambio, estamos, no sé, entre cansadas y tímidas, pero bueno, van apareciendo las preguntas. Obviamente que quien tenga ganas de contestarla, que se sienta más cómoda con las preguntas, vamos compartiendo en estos 20 minutos que nos restan algunas de las reflexiones y consultas. Acá nos está escribiendo Romina Figueroa, que dice muchas gracias por las exposiciones, muy interesantes. ¿Creen que el presupuesto con perspectiva de género y de medio ambiente es una buena herramienta para abordar las temáticas planteadas desde las políticas públicas? Yo puedo decir algo sobre eso, de opinión. Y me quedaron, a mí me quedó en el tintero algo después para decir que no llegué, si lo puedo, que eran como más las propuestas concretas. Por supuesto. Pero si quieren, primero contesto la pregunta. Para mí, los presupuestos con perspectiva de género, eso es algo que estamos trabajando mucho en la Fundación. Es una línea de trabajo fuerte a nivel nacional, también con Ojo Paritario, que es esta red de mujeres en la política que están monitoreando qué pasa con las listas y qué pasa con la paridad y apoyando, ¿no? que la paridad en los partidos y en las listas y en los puestos de poder, porque entendemos que justamente desde allí también es donde se puede generar, no solo desde allí, pero que es un buen lugar también importante para generar cambios y transformaciones. Pero bueno, también una vez que las mujeres estamos en esos puestos, es como el poder para qué, ¿no? Y hay como una cuestión, hay como un tabú también de las mujeres con las cuestiones económicas, con el acceso al dinero. Una de las cosas que siempre conversamos desde Ojo es que las comisiones de presupuesto y hacienda en los espacios legislativos no hay mujeres, nunca las presiden mujeres y hay muy pocas mujeres. Entonces, los presupuestos, para mí los presupuestos con perspectiva de género son una herramienta muy concreta de política económica,
para la sociedad civil también, incluso, para las organizaciones, de seguimiento de qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo los representantes, básicamente. Entonces, si desde los gobiernos se comprometen a realizar presupuestos con perspectiva de género, y creo que aplica, después Maggie dirá, pero que aplica también con las cuestiones ambientales, que son básicamente, también, bueno, hay muchos tecnicismos y cosas para discutir cómo se conforman, ¿no? Pero suponiendo que están bien hechos, partamos desde ese supuesto, de que son que fueron bien hechos, entonces es una forma de identificar con claridad partidas las cuales contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y personas LGBT, y eso es una herramienta que tenemos desde las organizaciones para hacer seguimiento a eso, porque básicamente los gobiernos pueden decir, yo quiero, sí, garantizar la igualdad de género en el mundo del trabajo. Bueno, a ver, vayamos al presupuesto. ¿Cuánto dinero tienen los programas que están promoviendo eso? Sí, la ley de humedales. Bueno, sí, a ver, identifiquemos rápidamente en el presupuesto cuánta plata se está poniendo a eso. Entonces sí, creo que obviamente por sí solas no sirven, y también puedes tener un presupuesto etiquetado sin plata, o sea, partidas presupuestarias etiquetadas con 2 mangos con 50, que tampoco sirven para nada. Pero yo creo que sí, que son una gran herramienta y que hay que trabajarlas y visibilizarlas, y después con eso hacer algo, ¿no? Decir, bueno, eso es un monitoreo, es hacer fuerza para garantía de derechos. Genial, María Julia. Maggie, no sé si querés comentar algo al respecto. Algo cortito nada más, sumar a lo que decía Julia, que tanto la perspectiva de género como la perspectiva socioambiental tienen que ser, en el ámbito de la política pública, perspectivas transversales, no algo sectorizado, no una parte, una cuestión a pensar aparte, sino que todas las políticas públicas debieran estar pensadas transversalmente en perspectiva de género y socioambiental. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que decía Julia, que no es menor, no solo que existan estas perspectivas, sino que haya una participación real de la sociedad civil. Desde Taller Ecologista se viene haciendo un trabajo muy arduo de seguimiento, de participar, ¿no?, en los proyectos y las propuestas que se hacen de ley, por ejemplo, en lo que fue la propuesta ahora de la ley de humedales. Taller Ecologista desde Humedales Sin Fronteras, que es un espacio que comparte junto con otras organizaciones como Cauce, de Entre Ríos, vienen justamente haciendo una participación muy activa, ¿no? Taller Ecologista es una orga que suele ser muy consultada, ¿no?, a la hora de poder avanzar en este tipo de proyectos. Eso es fundamental la información, que las organizaciones de la sociedad civil participen, que los ciudadanos en general de la sociedad civil participen, y que haya, como decía Julia, me parece que es fundamental el seguimiento. Es como sucedió ahora con el tema de la ley del aborto, como que muchas celebrábamos, pero con cautela en el sentido de decir, bueno, no es que queremos ser mala onda, pero bueno, sí, la ley está, pero ahora hay que hacerle un seguimiento a eso, ¿no? Hay que ver que realmente se cumpla lo que establece la ley. Bueno, con todos los temas es así, pero insisto con esto de que para mí tiene que, y coincidimos obviamente en los diferentes espacios, en que tiene que ser algo transversal y no sectorizado. La perspectiva de género en ese sentido ha avanzado bastante estos últimos años, pero la cuestión ambiental se sigue viendo muchas veces, o se siguen planteando las problemáticas, ¿no?, cuando se habla de las nociones de desarrollo y demás, en torno a determinadas decisiones, en materia de política pública, como algo sectorizado, como algo aparte, algo muchas veces naif, inclusive al día de hoy con todo lo que está pasando. Pero bueno, sumar eso simplemente a lo que decía Julia. Muchas gracias, Maggie. Tenemos un par de preguntas y reflexiones más. No sé si, Julia, querés agregar lo que tenías pendiente o seguimos con las consultas y después cerrar. Lo punteo. Dale. Y si interesa, no, solamente eso, en términos de propuestas y cosas un poco más concretas, y justo ahora que estamos también en marco de elecciones y cuáles son las discusiones que andan dando vuelta, yo quería traer como 3 cosas que me parece que tuvieron un run muy fuerte y estuvieron muy sobre la mesa durante la pandemia, y como que de golpe parecía, sí, vamos a ir por ahí, qué bueno, qué sé yo, o que me parece en términos de sostenibilidad de la vida podían acercarse un poco más, y bueno, y ahora medio que quedaron en la nada, pero una
una cosa tiene que ver con la discusión en torno al ingreso ciudadano o al ingreso universal, o eso, ¿no? Que bueno, con la implementación del IFE fue como, puede suceder, parece que hay posibilidades, bueno, después hubo hasta un cuarto IFE y nada más, no, perdón, hasta un tercer IFE, el cuarto IFE fue el que no llegó, que eso también por hilo, para enganchar con, bueno, no. La discusión del ingreso ciudadano, incluso dentro de los feminismos, es una discusión muy ardua, ¿no? Como, porque es muy crítica. Amalia Pérez Orozco, por ejemplo, la economista feminista que mencionaba Maggie, es bastante crítica al ingreso ciudadano, porque justamente lo que plantea el ingreso ciudadano es que todas las personas que existan, que habiten un territorio, en este caso la Argentina, van a cobrar un ingreso monetario mínimo, y eso te garantizaría la posibilidad de acceder a ciertos derechos básicos. O sea, no nos salimos de la lógica de mercantilizar el acceso a bienes y servicios. Entonces, por eso hay economistas feministas que lo discuten, ¿no? Porque garantizarme la educación, el alimento y la salud y los cuidados, eso también tendrá que ser de manera gratuita. No me des plata para que yo con poca plata encima tenga que comer todos los días lo mismo y de manera mala, y que contribuya también no sé, a la soja transgénica y al trigo transgénico. Que el Estado nos garantice condiciones dignas de alimentación, ¿no? Por fuera de la lógica mercantil. Bueno, esa discusión igual, para muchas igual es una buena estrategia de avanzar en derechos el ingreso ciudadano, pero toda esa discusión ahora medio que quedó en la nada. La otra cuestión que es clave para la justicia fiscal y la justicia de género, porque la justicia fiscal va de la mano con la justicia de género, es un impuesto a las grandes fortunas. Los sistemas impositivos en la región, en Latinoamérica y en Argentina, son sistemas súper regresivos. Todo también, el año pasado decía, sí, hay que ver de dónde el Estado saca ingresos, había como unas discusiones muy fuertes en torno a eso. Bueno, también se nos diluyó la discusión, quedó en el aporte solidario a las grandes fortunas, no en un impuesto. Y después el tema escabroso por siempre para nuestro país, que es la deuda externa. Y ahí obviamente es un gran yunque que tenemos, y que pagar pagar la deuda obviamente implica dejar de tener ingresos disponibles para garantizar derechos. Es una gran discusión que tampoco es que para entrar en profundidad ahora, pero nada, esas tres cositas quería decir, como son propuestas concretas, políticas, por dónde pensar, y que parecen muy del mundo económico, pero tienen mucho que ver con las cuestiones de género. Son justamente de eso. Son centrales, sí. Bueno, voy a pasar a otra de las preguntas. Julia Caravaca plantea algo también muy interesante. Dice, también pensaba cuando se habla de congelar precios o canasta básica, ¿se piensa en qué consumen las mujeres? ¿Qué cosas se invisibilizan? Si por ahí ustedes han estado trabajando al respecto. No, yo no lo tengo muy trabajado, pero sí, bueno, sí, claro, hubo como mucha visibilidad, y hay como muchas líneas de trabajo en torno a lo que se llama la gestión menstrual, y también como política fiscal, sacarle los impuestos a los productos de gestión menstrual, porque las personas que menstruan tienen un costo adicional de vida, que es garantizarse los bienes necesarios para no mancharse, básicamente, y que es un costo que las personas que no menstruan no lo tienen. Por eso, básicamente, es un factor de desigualdad. Entonces, sacarle el impuesto al IVA, por ejemplo, eso ya implica, digamos, inclinar un poquito mejor la balanza. Pero no tengo mucho más para decir sobre eso. Maggie, ¿algo para decir? No. Bueno, acá hay hay una pregunta y algunas reflexiones que se vinculan, así que las vamos a leer juntas y con esto vamos a dar cierre al encuentro. Florencia Vera dice, estuvieron excelentes chicas, la pregunta sería, y teniendo en cuenta el marco de la pandemia, cómo las mujeres sostuvieron desde la salud, puede ser también referido
cómo afectó la salud mental de manera diferencial, por ejemplo, extiéndanse como gusten. Y después dice Lisandro, que también nos viene acompañando en los encuentros, dice, con la pandemia se vio desde mi visión un retroceso en el impulso y sobre todo en el sostenimiento de las políticas públicas de género. Luego de las PASO se difundió la idea de que el pueblo quiere políticas referidas a lo estrictamente económico, el plato de comida en la mesa, generando una falsa dicotomía con las políticas de género. Mi pregunta es, ¿cómo les parece que se puede aportar a la construcción de una mirada que es explícita, explícita que la economía feminista o con perspectiva de género es realmente realmente abarca amplios sectores sociales? Esto lo plantea reconociendo cierto protagonismo a las agendas del debate político, ¿no? De ver cómo recuperamos en el debate estos temas. Me parece que es más para Maggie, ¿no? No, yo que arranque Maggie y después yo sumo, así cambiamos el orden. Perfecto. Va, si quiere. En realidad, sí, se planteó una falsa dicotomía, ¿no? O sea, se planteó que lo que se estaba haciendo en realidad no estaba atendiendo a las necesidades básicas de las personas. Justamente tiene que ver con lo que planteaba antes en términos de políticas públicas, esto de mirar la perspectiva de género como algo sectorizado, ¿sí? O como, y mirarlo en términos jerarquizados, ¿no? De que es una problemática aparte y menor, cuando en realidad todas las decisiones que se tomen y las políticas que se apliquen tienen que ver justamente con que esa mirada transversal esté presente. Lo mismo sucede con las cuestiones ambientales, ¿no? También se cree que las cuestiones ambientales no son importantes y que hay cuestiones más urgentes que atender, cuando justamente quienes más afectados se ven por, como decía anteriormente, la degradación ambiental y la contaminación y todo lo que implica el cambio climático, son las poblaciones más vulnerables de la sociedad, ¿no? O sea, es una locura pensar justamente que atender a cuestiones de género o ambientales nada tienen que ver con el bienestar de las personas y y relacionados íntimamente con el llevar el plato de comida a casa, ¿no? O mismo la ley de etiquetado frontal. O sea, saber qué le estás dando de comer a tu familia, tener la posibilidad de cordones verdes en las ciudades para que las personas puedan consumir alimentos sanos, que sepan que no están llenos de venenos, digo, insisto, tiene que ver, me parece, con un proceso que muchos venimos haciendo y que gran parte de la sociedad todavía no, que tiene que ver con poder mirar estas cuestiones de forma transversal y cómo las desigualdades sociales son complejas, ¿no? Y que una cosa no quita a la otra, sino que al contrario. Esto que decimos muchas veces desde los ecologismos, que es que la ecología sin justicia social es jardinería, bueno, tiene que ver con esto justamente, estamos planteando que es mucho más complejo, que no tiene que ver solo con esto, con que no talen árboles o con consumir productos biodegradables, o sea, no, a ver, estamos hablando de condiciones de vida dignas, que están íntimamente relacionadas con las condiciones ambientales y la relación que venimos teniendo con la naturaleza, que es depredadora básicamente. Y sin perder de vista estas diferencias de responsabilidades que planteaba antes, ¿no? No todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces creo que en ese sentido es una falsa dicotomía, que muchas veces uno se pregunta si hay que dar o no esas discusiones y hasta qué punto, o con qué herramientas darlas, porque son muy engañosas, porque, bueno, hay muchas personas en los medios de comunicación planteando, ¿no?, esas falsas dicotomías. Bueno, ahora en torno también a la noción de desarrollo, se escuchó muchísimo
ese tipo de discusiones, ¿no? Que establecen dicotomías o confrontaciones entre cuestiones que no deberían ser así, sino que son más bien integrales y sistémicas. Pero bueno, son también trampas, ¿no? Que se establecen desde los medios de comunicación, esto que digo, desde determinados comunicadores que son cómplices de alguna manera de ese tipo de discursos, ¿no? Y que están defendiendo básicamente determinados tipos de intereses, ¿no? La avanzada de los feminismos y de la cuestión socioambiental, y mueve muchas cosas, mueve muchas estructuras, ¿no? Que están muy enraizadas, y eso, ese tipo de cuestiones no, o sea, generan algo en quienes, los poderosos y los que toman las decisiones sobre el resto de la vida de todos. Así que sí, hay que estar atentos a esas cosas y bueno, armarnos entre todos, digo, estas redes que se generan justamente tienen que ver con eso, ¿no? Con también pensar cómo damos batalla a estas luchas. Sí, también, estoy de acuerdo con todo lo que dice Maggie. No, quiero sumar algo sobre lo que preguntaban sobre la salud mental, porque justamente hace un par de días el espacio donde estoy yo, el espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, realiza todos los años las jornadas de Economía Crítica. Y hace un par de días atrás tuvimos una mesa donde discutíamos algunas miradas críticas sobre la política de cuidado. Y una de las organizaciones que participó era la Asamblea Travesti Trans por la Salud Integral, y una de las cosas que nos traía el compañero en esa asamblea era justamente por las trayectorias de vida que tienen las personas trans, lo que significó pandemia en términos de salud mental y de los acompañamientos que podían o no podían darse. Las personas trans en general son personas que están expulsadas de sus hogares desde muy jóvenes, y los círculos de cuidado no son lazos sanguíneos en general. Las familias las construimos de otras maneras, y bueno, las personas trans y muchos otros también estamos en eso. Entonces, ahí se dio unas reflexiones súper interesantes también en términos de cómo pensar, o sea, traigo esto a partir de la cuestión de la salud mental y cómo, básicamente, cómo lo resolvieron en pandemia, la asamblea juntándose, también otra organización que se llama Orgullo Loco, organizándose comunitariamente para resolver lo que en ese momento el Estado no proveía, porque básicamente no se podía salir de las casas. Y cómo, ¿no? De vuelta a reforzar, ¿no? Cómo la organización, lo colectivo y el juntarnos muchas veces resuelve nuestras necesidades, pero nada, esto en especial para lo que mencionaban sobre la salud mental. Obviamente para las mujeres también mujeres cis, pienso también, las situaciones de violencia, ¿no? Ahí también hubo, o sea, las mujeres quedaron literalmente, en caso de violencia doméstica, literalmente encerradas con sus agresores. Hubo muchísimas situaciones que estuvieron no abordadas. Bueno, la salud mental también, si pensamos en la recarga y el refuerzo de las tareas de cuidado, que ya dijimos, en fin, muchas cuestiones, pero tampoco es que es mi especialidad, puedo tener estas reflexiones nomás. Esto. Y después y algo más quería decir, Lisandro, creo que fue el comentario si en pandemia había hubo menos políticas con perspectiva de género. Yo no sé si más o menos, pero seguro insuficientes, porque o sea, hubo políticas, el IFE fue una política, último dato que doy, así como muy chiquitito. Cuando uno mira la distribución del ingreso en Argentina por deciles, es decir,
nos dividimos toda la gente en 10 partes iguales, donde el primer decil son las personas más pobres con menos ingresos y el decil más alto con las personas con el 10% con mayores ingresos. Los primeros 3 deciles, o sea, la participación de las mujeres en los deciles disminuye a medida que aumenta el decil. O sea, en el decil de ingresos más bajos, la mayoría son mujeres, siempre era como el 70%, y en el decil más bajo, digamos, en el decil de ingresos más altos, siempre eran el 40%, ¿no? A medida que aumentan los ingresos, menos mujeres. Que es esto de la feminización, un poco lo de la feminización de la pobreza que traía María hace un rato. En el trimestre donde encajaron los dos IFES, los 2 primeros IFES, no llegó a cambiar la proporción de mujeres y varones en el decil más bajo, pero disminuyó por primera vez, por lo menos no fui muy atrás revisando informes, pero de los últimos 10 informes de distribución del ingreso que yo revisé cuando vi ese dato, había disminuido la participación de las mujeres. Siempre es constante o aumenta, había caído como 2 o 3 décimas de punto. Y eso había sido el IFE, claramente. Había sido el IFE y había sido que los varones también de ese sector, que trabajan principalmente en la economía popular, de las changas, habían perdido sus ingresos. Entonces, eso sí fue una política en perspectiva de género, porque había una línea clara de que las mujeres sean las que lo cobren, esa retribución, y bueno, y la sacaron después. Entonces sí, estuvo buena la idea, pero no se sostuvo, incluso cuando se volvió a cerrar mucho la economía y todo el confinamiento. Así que, bueno, nada, eso quería saber. Es una pregunta compleja, hay mucho más para analizar. Hubo un montón de políticas igual, estamos en el medio de que se está desarrollando un proyecto de ley integral de cuidados con perspectiva de derecho, con perspectiva de género. Eso es súper importante, es maravilloso. Todavía falta, pero bueno, eso para mí es como que tiene mucho peso, no sé, muchas cosas también para analizar. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar, ¿nos podrán escribir el título de la autora de Economía Feminista a la que estaban haciendo referencia? Ahora sí, Mané, era un pedido. Buenísimo. Sí, también agradecerles a Maggie y a María Julia, la verdad que súper interesantes y muy buena la info que estuvieron compartiendo. En esto, bueno, justo con Mari nos estábamos mensajeando para aprovechar y compartir que bueno, en el marco de las mujeres socialistas el año pasado tuvimos una campaña súper importante respecto a lo que fue la gestión menstrual, donde presentamos proyectos en distintos ámbitos de forma federal en todo el país. Fue súper interesante, y actualmente nos encontramos trabajando también en un proyecto de ley integral de cuidados, que bueno, quería aprovechar también para compartir, que bueno, fueron temas que se tocaron en varias oportunidades entre los intercambios de esta reunión. Así que realmente todo lo que compartieron son insumos que bueno, nos vienen muy bien para el trabajo y la labor que estamos desarrollando. Y a su vez, bueno, también quería agradecerles a todas las personas que se tomaron un ratito, que se conectaron a compartir y a intercambiar en esta cuarta charla, y a su vez también invitarles a el último y quinto encuentro que vamos a tener de este ciclo, que va a ser el próximo jueves 28 de octubre, y que va a ser sobre la violencia en los medios de comunicación y las redes, y donde estarán exponiendo Ingrid Beck y Florencia Alcaraz. Así que están todos más que invitados, y allí les estaremos esperando. Y bueno, y con esto y nuevamente agradeciéndoles, nos despedimos y damos por cerrada la charla y la actividad. Muchísimas gracias. Audio Jungle.